voy a hablar un poco sobre este escritor tachirense, Solustio González Rincones. Ha sido una de mis grandes fascinaciones desde que empecé a estudiar la poesía venezolana con muchísimo más ímpetu, con muchísimo más dedicación. De hecho, creo que fue uno de estos poetas que se lee dentro de la periferia, estos poetas raros que se leen porque alguien por ahí escaneó algo en la Biblioteca Nacional y lo rota y eso de pronto llegó a mis manos. Unos años después tuve la grandiosa oportunidad de visitar sus archivos personales por, por iniciativa de un profesor, por Arturo Gutiérrez Plaza, que me invitó. Y bueno, pude ir a los archivos personales de Salustio y bueno, ahí comenzó ya el enamoramiento completo. Bueno, entonces yo quise hacer un abordaje de la obra de Salustio y lo hice específicamente con un poemario. Ese poemario se llama La Hierba Santa y de hecho es el más raro de sus escritos. Y bueno, voy a comentar un poco algunas cosas que están detrás de él, que están detrás de ese texto. Y yo titulo mi ponencia como La Hierba Santa y la historia. Y puse un epígrafe de Nietzsche que dice, vengo demasiado pronto, dije entonces, todavía no ha llegado mi tiempo. Este enorme suceso todavía está en camino y no ha llegado hasta los oídos de los hombres. El rayo y el trueno necesitan tiempo, la luz de los astros necesitan tiempo, los actos necesitan tiempo, incluso después de realizados, a fin de ser vistos y oídos. Este acto todavía más lejos de ellos que las más lejanas estrellas. Como se sabe, Juan Vicente Gómez instaura en Venezuela una cruel dictadura que se prolonga de 1908 a 1935. Después de adquirir fama nacional como figura de la cúpula administrativa y castrense de la restauración liberal, se adueña del poder ejecutivo sin restricciones y de manera vitalicia. Merced al reemplazo de los caudillos del liberalismo tradicional, gracias a la fundación de un ejército moderno y fiel, apoyado sin tasa por el imperialismo foráneo, construye un sistema enérgico cuyo centro prevalece su absoluta potestad y la de sus allegados. Individuo de origen campesino, apasionado de la vida rural, silencioso y buen observador, poco afecto a las ostentaciones, complaciente en exceso con el capitalismo monopolista, va a gobernar con mano de hierro durante 27 años. Entonces las prisiones, la muerte y las torturas concluyen el ciclo de tumultos y caudillos regionales, cercenan la incipiente asociación gremial e impiden la penetración de nuevas ideas. La fiscalización oficial se radicaliza, detiene casi por completo la entrada de noticias sobre las naciones vecinas y el conocimiento del pensamiento revolucionario que circula en la época. Apenas tienen acceso a las doctrinas que se acomodan al gobierno o por lo menos no son sospechosas de exóticas. Los periódicos y revistas cierran sus páginas al recuento de las conmociones del mundo europeo y en las universidades se reitera la enseñanza programada en cierta forma semejante a la del siglo XIX. La lógica elemental de Gómez versaba, de los enemigos como de los muertos, mejor no hablar. Las compañías explotadoras de petróleo saquean la riqueza del subsuelo con anuencia de un gobernador cuyas arcas rebosan y rebosan de dinero, mientras el pueblo continúa sumido en extremas privaciones. Es el periodo de consolidación de la influencia de la burguesía y del nacimiento de una clase proletaria. Surge en suma, atropelladamente, en la Venezuela contemporánea, secuestrado por el último de los gamonales. Esto es palabras de Ramón J. Velázquez. Los intelectuales, la máxima representación de pensadores, rodean al dictador, disfrutan de especial aprobación y desempeñan posiciones claves en el régimen. Frecuentan la residencia del jefe y hacen cotidiana su alabanza. Atienden a las necesidades de la burocracia y paralelamente a los domésticos intereses del presidente. Son la pluma y en algunas ocasiones la voz del benemérito. En esta primera parte lo que quise fue dar un recuento de la situación general en este periodo, de 1908 a 1935,
para dar para abrir el camino a 4 personajes que yo llamo el cuarteto, que son importantes en mi investigación. Debo mencionar, aquí están los 4 personajes, o el cuarteto. Son pensadores asociados con el pensamiento positivista. Está César Sumeta, Guy Fortul, Vallenilla Lanz y Pedro Manuel Arcaya. Este cuarteto me parece súper interesante la relación que tenían con Juan Vicente Gómez. De hecho, he podido constatarlo en algunos libros que se editaron en los años 70, que es el Benemérito y los hombres del Benemérito. Y es justamente esta correspondencia que tenían estos personajes con el dictador, y me interesa mucho esta última parte que yo menciono, que es el asunto de la complacencia con el presidente. Pero bueno, ya veremos de qué va esto. El pensamiento positivista inicia su influencia en Venezuela en 1860, una efectiva renovación del quehacer intelectual y la famosa... El pensamiento positivista inicia su influencia en Venezuela en 1860, produce una efectiva renovación del quehacer intelectual. La famosa alocución de Rafael Villavicencio en diciembre de 1866, recibida con entusiasmo por los estudiantes y divulgada por la prensa capitalina, y la labor docente de Adolfo Ernst, Gaspar Maldonado, Marcano y Teófilo Rodríguez preparan el camino para la penetración de un nuevo método. En las aulas de la Universidad Central, en la flamante Sociedad de Ciencias Físico-Naturales y en los fascículos de Vargancia y el Federalista, se reiteran las excelencias de la escuela de Comte y se dan a conocer los principios del evolucionismo. 3 generaciones de estudiosos, juristas, médicos, historiadores, sociólogos, divulgan a capa y pluma la nueva corriente y hacen que predomine su ascendencia por lo menos hasta 1935. Fogosas y belicosas polémicas con sectores del clero y con intelectuales laicos, aún apegados a los esquemas tradicionales, dinamizan la escena académica con estos álgidos debates. Desde la biología hasta la literatura, la nueva orientación conmueve al país durante el humanato. Este ambiente lo que resalta son las directrices de Augusto Comte, en especial aquellas referidas a la posibilidad de un descubrimiento de leyes sociales, a la conexión con una metodología propia de las ciencias físicos naturales y al principio de los 3 estadios cuyo transcurso se produciría el advenimiento de una positividad racional. Asimismo, la exaltación extrema del progreso como meta de las colectividades y el vínculo de tal progreso con el establecimiento de un proceso ordenado de la vida gregaria. El evolucionismo de Spencer, cuyos fundamentos se encuentran directamente relacionados con los textos de Darwin, que también estaban recién publicados, impactan de forma directa a los intelectuales venezolanos. Pensadores como Stuart Mill, Littre, Renan, Taine, Le Bon adquieren gran fortuna en el gusto de los jóvenes que en el futuro serán la clase gobernante del país. Existió a primera instancia un corpus doctrinario muy heterogéneo que ofrecía posibilidades de aplicar unas soluciones racionales a los problemas del país. Tenían un despectivo rechazo por la metafísica y cualquier sistema de conocimiento que no aplicara el método positivo. Había un énfasis y una preocupación por el examen directo de los fenómenos, por el aspecto práctico de la actividad científica, y todo estaba direccionado a encasillar a los sujetos en un apretado conjunto de leyes. Esta búsqueda incansable por alcanzar su objetivo, el progreso, fue el principal motivo de impresión para quienes buscaban un nuevo derrotero para Venezuela. Vista desde el prisma de la recién llegada disciplina, las perspectivas se presentaban halagüeñas en un país que próximo al siglo XX no había logrado descifrar el rompecabezas llamado bancarrota. Una teoría política forjada por Pedro Manuel Arcaya, Laureano Vallenilla Lanz, César Sumeta y Gil Fortul justifican el mandato de Juan Vicente Gómez
suponían innovaciones absolutas que producirían un estado de positividad racional en el cual la sociedad llegaría a un sumo adelantamiento. El método desarrollado por este cuarteto no producía conclusiones al azar, sino mediante la aplicación de un exhaustivo rastreo del pasado y la utilización de tal rastreo para una proyección del futuro. La clave de ese método era la evolución y los métodos movidos por ella. La herencia, la raza, el territorio, y en base a esto, las que son la base del descubrimiento de unas leyes sociales. Para Herford Tull, la doctrina evolucionista era la única que puede explicar satisfactoriamente lo mismo, las transformaciones del mundo inorgánico, que las sucesiones biológicas y los fenómenos psicológicos, sociales e históricos pueden. Entonces, parto del escenario político del momento y cómo desde la época de Guzmán Blanco se va gestando un imaginario teórico, ideológico y político, que es el positivismo, y cómo eso se va afianzando hasta la entrada de Juan Vicente Gómez al poder. Justamente aquí me voy a detener para deslindarme un poquito y hablar del personaje en cuestión, que es Salustio González Rincón. ¿Y qué tiene que ver Salustio González Rincón con todo esto? Bueno, aquí hay una pequeña fotico que es su foto más icónica. Salustio González Rincón permanece en la lista de nuestros poetas medianamente olvidados y sobre todo existe una deuda a su obra por la historiografía literaria. Salustio vuelve al panorama nacional en los años 70 en una antología editada por Monte Ávila a cargo del poeta Jesús Sanós Hernández, a la que se le añadirán posteriormente unas piezas de teatro del propio González Rincón y algunas cartas bajo el título Salustio González Rincón y la generación de la Alborada. Nace en la capital del estado Táchira el 1 de junio de 1886 y fallece en alta mar cuando retornaba a Venezuela en el barco Caribia el 5 de marzo de 1933. Se le puede ubicar como estudiante en Caracas, en los colegios Santa María, luego como estudiante de ingeniería en la Universidad Central de Venezuela. Partió a Europa en 1910, llevó consigo una carrera diplomática, estuvo en España, en Francia. Poco después de haberse integrado con Enrique Sublé, Julio Rosales, Julio Planchard y Rómulo Gallegos, un proyecto literario que culminó en la revista Alborada. Que por cierto, aquí está el profesor Pausides que escribió algo sobre esta revista. Además es colaborador asiduo del Cojo Ilustrado y otros periódicos del momento. La obra poética de Salustio se inicia con la publicación y creo que aquí comienza el deslinde y comienza la tensión de este personaje en la historiografía literaria venezolana, justamente con este poema, que es Carta de Salustio para su mamá que estaba en Nueva York, 1907. Algunos críticos consideran que la modernidad poética en Venezuela comienza con ese texto. Yo me suscribo a eso. En este año también están fechados varios poemarios, Caminos Nobles, Llamaradas Blancas y Las Cascadas Asesinas. Hay una segunda etapa que estaría compuesta por todos los textos que fueron escritos en su residencia en París. Entre esos están 13 sonetos con Estrabonte a Sigma, Corrido Sagrado, 7 sonetos de color, La Hierba Santa, los periodos son 1922, 1928, 1929, Viejo Jazz, que es 1930, y Balnay, que se publica póstumamente. La Hierba Santa fue publicado en el año 1929 por el sello Afebre en París bajo el seudónimo de Otal Susi, que es un anagrama de su nombre, Salud. Este texto es considerado por algunas lecturas como una cuestión nunca antes vista ni llevada dentro de nuestra literatura. Kiuchibuksa es el nombre en una lengua indígena inventada por Salustio.
Y tiene ciertas particularidades que me gustaría resaltar. Salustio lleva al límite dentro de este poemario una metatextualidad. Cada poema en lengua indígena inventada posee a su vez dos versiones traducidas al español. La primera se trata de una traducción literal al castellano, esto lo comenta Julio Miranda, y la segunda una versión más literaria. Además de estos dos textos, de estas dos traducciones y la versión en la lengua indígena, cada poema tiene un comentario. Entonces, la posibilidad dentro, no solo desde el punto de vista de producción del poema, que tiene una traducción, sino también hay un elemento metatextual. Y eso, me estoy valiendo de esos elementos metatextuales para construir esta propuesta. Además de estos textos, que es la primera parte del poemario, hay un texto llamado Saturniana, una suerte de poema futurista, construido a partir de una vieja inscripción en mesolana del año 3030, del que apunta Julio Miranda, que es un poema que ahora está escrito en mesolano y que se alude también al petróleo, por lo de la palabra mené, que quiere decir petróleo. Ese es el origen de esa palabra. La lengua de un país extinto como parte del planeta Tierra y lo interpreta un alto dignatario de Saturno. Todos estos elementos están dentro de esos comentarios que tiene el poema. Existe, además de las lenguas indígenas inventadas, uno en mesolano. O sea, tenemos lenguas indígenas inventadas y tenemos la lengua de este país mesolano que está en vías de extinción, cuya raíz, como ya les comenté, viene de la palabra meni. La Yerba Santa está dividida en tres partes. La primera en 9 poemas en lengua indígena, con sus respectivas versiones al español y sus notas al pie de página. La segunda parte por el poema en clave de ciencia ficción saturniana. Y finalmente la tercera parte por un grupo de 4 poemas que están radicados o relacionados con extensiones geográficas del país. Voy a pasar rápidamente por la presentación. Aquí están las fotos de los 4 del cuarteto positivista. Y aquí está una foto de salud. Esta foto es muy famosa. De hecho, de aquí parten la portada de la antología que publicó Sanos Hernández. Esta foto creo que es en Barcelona. Y esta es la foto de su pasantía en Berna. Una cosa curiosa de Salustio, él tuvo estudios de ingeniería, pero también de medicina, y en Alemania estuvo en un contacto directo con las investigaciones que se llevaban en aquel momento sobre sífilis, porque Salustio padeció sífilis. Estaba muy al tanto de todo lo que se estaba haciendo en el momento, todos los tratamientos, toda la investigación. De hecho, uno de sus poemarios más importantes, que son los sonetos, abordan el tema de la sífilis desde múltiples enfoques. De hecho, eso es una de las cosas que quiero trabajar a futuro, cómo ese poemario entra en tensión con la visión que tenía el naturalismo de sus contemporáneos, de gallegos, de de su generación, con la enfermedad. Entonces, bueno, es un trabajo para futuro. Vamos a ver si en algún momento puedo hacerlo, espero. Bueno, para seguir, hablé un poco de cómo era la estructura de la Yerba Santa. Esta es la portada del libro. Está editado por esta editorial A. Fabré y por Otal Susi, que es un anagrama de su nombre. Y bueno, aquí está el primer poema, La Yerba Santa, en este idioma indígena, encontrado por este investigador
Otto Hans, él dice que bueno, esto está, son poemas escritos por los Timotes, que son una comunidad que llegó a vivir por allá por el territorio andino. Y bueno, es una reconstrucción. Esa reconstrucción se hace en una versión más literaria y una versión más popular, entre comillas. Y aquí estaría justamente el comentario de este profesor, que es justamente el elemento metatextual del poema. Pero bueno, debo destacar que la lectura, para mí, la lectura más interesante que se ha hecho sobre la hierba santa la hizo el poeta venezolano Jesús Montoya, quien pretende a través de esta lectura, esta nueva lectura de la hierba santa, generar una atención en la historiografía de la vanguardia venezolana, y pretende entonces, a través de ciertas bases, ciertas metodologías, donde una investigadora brasileña de nombre Victoria Gelado comenta de que la vanguardia latinoamericana es una vanguardia que no solo estructura un discurso estético, sino también cultural. Es decir, hay algunos escritores que son archipiélagos en esta vanguardia y que lo hacen justamente por su intervención en lo popular. Nicolás Guillén, Manuel de Andrade, donde estos señores se apropian de un discurso popular, de coplas, corridos, N cantidad de géneros, por así decirlo, y lo trasladan a un discurso más contemporáneo. Entonces yo también voy a partir de eso que menciona Jesús Montoya. Sigo. Existe un diálogo casi secreto entre el ideario político del gomecismo, es decir, el positivismo, y la hierba santa. Organicé varios tópicos comparativos para ir descubriendo este movimiento entre estos dos tópicos. El primero es una visión histórica, una visión científica de la historia. Para el cuarteto positivista existe una necesidad de ver la sociedad y sus fenómenos como un organismo que puede estudiarse y explicarse de acuerdo a los requisitos de la ciencia positiva. De acuerdo con estos postulados de Spencer y Stuart Mill, el evolucionismo era factible al conocimiento de cualquier contingencia, debido al proceso natural de las transformaciones que operan en todos los cuerpos y entidades. Los fenómenos históricos comprueban el cumplimiento necesario y fatal de las leyes sociales, y basta con observarlos para que el criterio ideológico, el liberacionalista e individualista, sean desechados del conglomerado revolucionario. Para Vallenilla era urgente aplicar el tan oscurecido por los viejos conceptos, por la literatura épica, por las pasiones banderizas, se transformen en realidades, es decir, en fuentes de saludables y fecundas enseñanzas. Por otra parte, también existió la crítica a los historiadores esquemáticos que interpretan los hechos a partir de una idea o de un sistema de ideas. En contraposición a esto, se plantea como método histórico el que los historiadores deben atenerse a los hechos y a los documentos y esperar que estos les dicten las conclusiones. Es decir, el juicio del cuarteto positivista es que el método de la historia debe ser heurístico, es decir, basado en el trabajo analítico, en el método científico y objetivo. Debe apartarse en consecuencia del método intuitivo que da como resultado una obra enrarecida por la poesía y por la pintura. Para comprender las leyes que rigen la evolución de la sociedad y su origen, los elementos deben brotar de los hechos y documentos que lo constaten, así como el prestigio o autoridad del historiador. Se sustenta el conocimiento del pasado a través de esta triada: los hechos, los archivos y la autoridad. La Hierba Santa funciona como un libro que busca revelar los procesos históricos archivados, pasados por la espada de la desmemoria, tanto de la conquista como de la lengua
tanto de la conquista como de la lengua en el territorio venezolano. Pretende explorar desde la invención de lenguas una heterogeneidad cultural de nuestro territorio antes de ser arrasado por los europeos, de tal manera que es posible tensionar el pasado desde una propuesta con aires de tratado etnográfico, muy leído en aquellas épocas. Podría malinterpretarse como un poemario con tendencia indigenista o nativista. En el fondo y en su ejecución entrama los artificios propios de la literatura moderna. Ya lo mencioné, la metatextualidad y la parodia conjugada en los textos por medio de la traducción y la invención de lenguas. La narrativa trazada alrededor de cada una de las notas a pie es quizá uno de los recursos más llamativos de la obra de Salustio. En ella se crean máscaras ficcionales y personajes. Ya mencioné a este profesor Ottio Hans, como el inanimado traductor y erudito alemán Ottio Hans, quien es observador, explorador y archivador de esta especie de documento móvil. Ottio Hans le permite a Salustio emular perfectamente las condiciones necesarias para aplicar el método positivo al pasado del país. El segundo tramo sería tradición y raza. En el positivismo existen mecanismos casuales y concretos que son causales y concretos que son decisivos en la evolución de la sociedad. La tradición está formada por la acumulación de experiencias políticas y culturales de cada pueblo, conforman la conciencia colectiva común y heredada en los modos de conducta social. Los pueblos que se desligan fácilmente de su pasado y las ideas tradicionales sirven de transición a las nuevas tradiciones que llegan a formar parte del patrimonio. La indagación de lo popular en la Yerba Santa radica en la reminiscencia del pasado indígena, transfigurado en una lengua inventada y en su traducción menos académica, en tanto que la última parte del libro viene expresando por las coordenadas geográficas en clave de nombres con los poemas oriental, llanera, andina, que atañen a ciertas características del habla coloquial y del corrido o la canción popular. La raza o sustrato étnico se trata de una categoría compleja que incluye elementos biológicos del concepto de raza y sus implicaciones genéticas, como elementos de tipo cultural, es decir, relacionados con la costumbre, los modos de representación del mundo, las formas de establecer las relaciones sociales y de ejercer el poder político. La Yerba Santa, por medio de este juego, donde existen poemas, traducciones y notas al pie de página, construyen un texto rizomático con ramificaciones que se bifurcan espectralmente a los procesos históricos de la conquista venezolana, así como también visibilizar los nombres de las tribus de aquel momento: timotocuicas, bobures, pemones, achaguas, quiricares, guayús, motilones, ayamanes, algunas desaparecidas y otras que aún existen dentro de nuestro territorio. Es posible entonces considerar una postura bastante firme con respecto al reduccionismo positivista, quizás bastante influenciado por la polémica entre Sergio Darío Maldonado y Gil Fortul. Comento rápidamente, justamente me di cuenta leyendo el poemario de que hay otra clave dentro de la Yerba Santa. Cada poema está dedicado a cierto personaje de la historia cultural del país. ¿Qué pasa? Que yo empecé a revisar quiénes eran esos personajes. Y resulta que me encuentro que el primer poema, que se llama La Yerba Santa, está dedicado a Sergio Darío Maldonado. Yo no sabía quién era Sergio Darío Maldonado. Sergio Darío Maldonado fue un político, etnógrafo, antropólogo muy importante, nacido en los Andes, se desarrolló como gobernador en Delta Macuro. Y Sergio Darío Maldonado en el año 1898 tuvo una polémica con Gil Fortul, que en aquel momento, años antes, había publicado un libro, una de las bases del positivismo venezolano. Este libro se llama El hombre y su historia, o El hombre y la historia, perdón. Sergio Darío Maldonado siendo un jovencito, interpela a Gil Fortul desde un punto de vista positivista, pero aclarándole unas cuantas cosas, como la heterogeneidad
de las comunidades que vivieron antes de la conquista, porque Herford Tull consideraba una homogeneidad, o sea, estos son los indígenas, estos son los negros, estos son los españoles. Entonces, Herford Tull habla de estos conglomerados raciales que son los que constituyen el nuevo venezolano. Pero Sergio Darío Maldonado le dice, epa, ya va, espérate, las cosas no son así. Estas comunidades existieron, tuvieron una estructura compleja, tuvieron un idioma, tuvieron un sistema de representación, miraron el mundo de esta forma, miraron el mundo de aquella forma. Y considero, ¿no? Esto tengo que comprobarlo con los archivos, considero que Sergio Darío es una clave importante para fijar esta noción que tiene Salustio de mirar el pasado, esta heterogeneidad, que no solamente lo va a ver desde el punto de vista indígena, sino el libro que viene después de este, que es Viejo Jazz, va a explorar la negritud. Entonces, Salustio está haciendo el trabajo completo. Pero bueno, voy a seguir aquí para no quedarme pegado con eso. Y la última parte, bueno, otra cosa que debo comentar es que esta exploración del pasado mediante la invención de lenguas, que ya lo mencioné, exploración de lo popular, falsificación de los archivos, porque eso lo hace, nos obliga a pensar a este poemario como una respuesta a las fragmentaciones identitarias que va produciendo la modernidad. La Hierba Santa es una satirización del método positivo. Esa es una de las conclusiones que voy soltando de una vez. Una satirización del método positivista porque parte de una observación exhaustiva del pasado, partiendo justamente de esto, no importa cómo lo está haciendo, todo para entender ese pasado y así hacer una proyección al futuro. Y esa proyección al futuro es lo que viene en la segunda parte de La Hierba Santa, que es este poema saturniano, que aquí se los presento, que además está dedicado a César Sumet. Orden y progreso. Bajo el prisma positivista, Gómez es una necesidad histórica. Su carácter de transitoriedad exigía leyes de desarrollo. Las transformaciones del medio físico permiten que nuevas conductas sean posibles. La influencia del medio es crucial en la evolución de las sociedades. Para esto es necesario imponer un régimen autoritario que imponga el orden. El certamen necesario. El propio Villanilla asegura, modificando el medio social por el desarrollo económico, por la multiplicación de carreteras y vías férreas, por el saneamiento, por la inmigración de la gente europea. Esta es la forma que se tiene para poder llegar al progreso. Estos pasos suponían una transformación de los instintos políticos tradicionales. Si yo altero, como en un laboratorio, si yo altero la condición del medio, es posible entonces alterar esto que se está transmitiendo de generación en generación, es decir, estos instintos políticos. En la Hierba Santa, la presencia de elementos modernos, como aviones, como barcos, se perciben como un signo de modernidad y que a su vez tensionan los tramos históricos hasta un punto esbozado en la obra, es decir, el universo de la conquista, las comunidades indígenas, la independencia de Venezuela y el progreso, la independencia de Venezuela, para desembocar en la segunda parte, saturniana, donde existe la idea de observar la modernidad y el progreso como símbolo de una extinción que se profundiza justamente allí, puesto que la referencia es indudable con respecto al tema de la explotación petrolera del país. Como vemos, en medio de esta narración hay casi matices de ciencia ficción. Esta es la inscripción saturniana, donde se habla de una proyección en el tiempo. No lo coloco aquí porque el texto es bastante largo. Aquí está. Se hace como una crónica de lo que sucedió en el país de los mesolanos. Una especie de hecatombe por justamente no saber cómo llevar las cosas en ese planeta. Una sobreexplotación.
Sigo entonces. En la hierba santa, la presencia de estos elementos modernos se pueden percibir como un signo de modernidad. Esta narración, con matices de ciencia ficción, comentadas por un sabio saturniano, irrumpe en un relato en que en apariencia o poco nada tiene que ver con esta que se está expresando en el texto, pero como significante tienen una apariencia rizomática, alegorizan la historia desde un artificio textual, hablando de los choques con la modernidad y el poder dentro de un estado totalitario, a través del cual como se expresa en el canto que acompaña a la inscripción venezolana, la explotación de la abundancia del menel petróleo acaba por fracturar el ideario nacional que está en aras del progreso. Entonces yo me pregunto, los cantos de la hierba santa se fundamentan en la satirización del método positivista a través de la valorización de lo popular, además de la invención de lenguas indígenas, teniendo de fondo el pasado, la conquista y como elemento final un hilo narrativo que vincula la figura del intelectual desde la subjetividad y el humor. Puede ser impresionante cómo la réplica de este método positivista desde primero, rastrear el pasado para proyectar el futuro, arroje una narrativa futurista, es decir, en cuanto a la temporal, sí, a un futuro distópico y sobreexplotado con una memoria fragmentada. Me pregunto, ¿habráse visto en su exilio lo que sus contemporáneos no vieron? Algo sí es seguro. La añoranza o deseo utópico de definir una identidad venezolana siempre estuvo presente. Bueno, básicamente esto es todo. Creo que todavía tengo muchísima tela que cortar, muchísima tela que organizar. Aquí está la parte final de la inscripción de Saturniana. Bueno, fíjense, el presidente del triángulo de dos lados, director del cubo científico del anillo, inventor de los asteroides con planetas atrasados, Saturno, ahí hay un año que él inventó, ¿no? Dos cosas que quería comentar, bueno, esto es una ilustración de Salustio distorsionada. Otra cosa que quería comentar es que, primero, la familia de Salustio pertenece a la oligarquía andina que funda la Petrolia, que fue la primera empresa en explotar petróleo en Venezuela. Y dos, el papá de Salustio, que es el doctor González, perdón, que fue uno de los accionistas de esta empresa, en 1870 publica una antología que es la primera en su tipo, antología de cantos llaneros, porque su papá era barinés. Entonces, comento esto porque he leído en muchas, no muchas, pero he leído varias aproximaciones a la obra de Salustio con respecto a esto de escribir corridos, que lo asocian más bien con una influencia de la vanguardia europea. Yo creo que más bien al contrario, es algo que viene de casa, es algo que él escuchó, es algo que él leyó desde su papá. Entonces, esto lo pongo al ruedo también como un dato interesante porque creo que Salustio también está haciendo lo mismo que hicieron en Brasil en la Semana del Arte Mayor, este proceso de antropofagia. Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias por escucharme. Y bueno, yo oía tu presentación que ya había leído y no solo me parece muy interesante, ¿no? Sino que no dejo de pensar en Salustio González como una especie de negativo crítico de Rómulo Gallegos. Total. ¿No? Entonces, frente a la utopía letrada de Rómulo Gallegos, que se convierte en el gran texto, en el texto más pretencioso de la modernidad venezolana, este texto que plantea
un territorio en extinción, ¿no? Y uno diría, y al final de ese epígrafe donde dice una ciencia donde las vocales importan poco y las consonantes menos. Es decir, una ciencia donde lo que no importa es la letra, la lengua, la pureza de la lengua, ¿no? Que es precisamente lo que sostiene el abogado, el hombre de letras, el hombre de leyes, el hombre de gobierno, es decir, Rómulo Gallego, ¿no? Y este Salustio está proponiendo una distopía, la distopía del país que va a desaparecer, y uno hoy en día, a aguas pasadas, podría incluso pensar cómo desde esa posición marginal Salustio se anticipa a un desenlace que ninguno de nosotros creíamos posible, y que esa crítica al petróleo uno la encuentra en Cabrujas o la encuentra en no, El Príncipe Negro, en los años 70, en la posvanguardia. Pero ¿cómo pensar a principios del siglo un tipo que está pensando Venezuela como el país que no pudo ser? ¿No? Totalmente, Y profe. que se destruyó precisamente a partir de la sobreextracción, ¿no? Es decir, de la sobresaturación de una posición minera, ¿no? Descarnada, de un extraccionismo descarnado y de una supuesta opulencia que en realidad nunca pudo vencer a esos hombres sin gloria y sin moral, que también dice el prólogo del libro, ¿no? Entonces, yo creo que ese texto tiene como que mucho de dónde sacarle punta, ¿no? Sí, sí, Incluso yo le entraría por el presente, lo compararía con los discursos de la debacle del país del presente. Y pensaría eso hacia atrás, es decir, no hacia el siglo XIX nada más, que es como tú lo lees, ¿no? Estás leyendo a este hombre en las primeras décadas del 20 reescribiendo una tradición positivista que se topa con una lectura crítica, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si desde el presente vamos hacia atrás y vemos en esa lectura crítica una anticipación del devenir? Yo creo que también es una propuesta que va como a contracorriente, ¿no? Aparte de que plantea una relectura de todo ese canon positivista que funda el estudio de las letras venezolanas, ¿no? Es como Claro. destruir eso. Y es valiosísimo porque hasta cuándo ese mismo relato, ¿no? Hasta cuándo esta dualidad entre la barbarie, ¿no? y la modernidad, digamos. Y yo siento que Salustio es un profeta, el tipo, ¿no? Casi que vislumbra. Impresionante. Y me parece incluso más atrevidísimo lo que usted menciona, ¿no? De cómo él plantea la distopía y cómo Gallego plantea la utopía. Y creo que nadie habla de la Venezuela distópica a principios del siglo XIX, a pesar de que es un síntoma de la historia, ¿no? Y claro. yo creo que ese es la flor del tema de Adrián. Sí. La distopía en la apertura del siglo XX, cuando en realidad nosotros necesitábamos en ese momento, ¿no? El discurso, un país utópico, ¿no? Un país donde todo estaba en su lugar. Entonces Salustio plantea lo que no está en su lugar, y el recurso de la ciencia ficción es doblemente interesante, sobre todo cuando se mezcla con las formas de lo popular, ¿no? Y con la invención de las lenguas indígenas, ¿no? Creo total. Claro, yo creo que ese trabajo de Adrián creo que podría derrumbar un montón de cosas y sería muy bonito que lo hiciera, de verdad. Sí, sí. Pero
A mí lo que me parece también interesante, y es otra, bueno, esta es una hipótesis que yo tengo, ¿no? Todavía no la he podido corroborar porque tengo que ir a los archivos y tengo que ver. Pero yo creo que el canon le da la espalda a Salustio justamente porque lo asocian directamente con el régimen. ¿Por qué? Porque en los poemarios hay dedicación, o sea, 7 poemas de colores es un poemario que está dedicado a Juan Vicente Gómez, al general, así, dice, al de general, tal, eso fue en 1928. Entonces yo creo que esa vinculación que tiene con Gómez va a devenir en un futuro, porque claro, no va a ser como hizo Jular Pietri, que tiene una vinculación con el gomecismo, pero esa la va soterrando hasta que la deja a un lado y puede ingresar entonces en el campo cultural ya establecido, en la hegemonía cultural. Entonces yo creo que también hay un asunto de invisibilizarlo por esas vinculaciones que tiene con el poder, porque al pasar al nuevo, digamos, al nuevo orden, que es el siguiente, terminada ya la dictadura, desde ese momento hasta los años 70 nadie habla de él. O sea, después que él muere, hay algunos artículos en el periódico donde de hecho reconocen que su propuesta no dicen vanguardia, porque creo que en el momento todavía la palabra no estaba como instaurada ya, como decía, este es vanguardia, que es vanguardia, a pesar de que ya había pasado el 28, pero sí reconocen de que Salustio se adelantó a Nicolás Guillén con el Songoroco Songo, que es del 30 y pico, y Viejo Jazz es del 30. Y eso lo publican en un periódico, creo que fue en Élite, la revista Élite. Pero yo creo que de hecho, Sanoja Hernández, en los años 70, hace mucho énfasis en el hecho de que él se fuera, pero yo creo que él no se fue porque estaba huyendo. Yo creo que se fue porque, bueno, por X circunstancias. Pero Sanoja Hernández sí justifica su estancia en el extranjero como una huida, el exilio, la ida, o sea, está huyendo. Pero cuando uno revisa los textos que se escriben allá en París, uno dice, pero ya va, se está huyendo. Bueno, no sé. O sea, no se trata, ya hay que como romper esto de que si eres gomecista o no eres gomecista. O sea, este señor está planteándose, aún estando en la cúpula del Estado, se está desligando completamente, desligando en la escritura, en los textos. Los textos son los que están demostrando ese deslinde, esa tensión casi que completa, no solo con el pensamiento oficial, sino también con sus contemporáneos, sino también con la propuesta, hasta con los propios vanguardistas. O sea, él es una tensión con todo eso. Y además, es una tensión con esta genealogía que piensan a la literatura venezolana como modernista, posmodernista y vanguardia, porque él no es ni tardío ni temprano, o sea, él es un archipiélago. Entonces, creo que eso también es otro factor importante. Y yo también pensaba, cuando estaba haciendo esto, pensaba mucho en lo que alguna vez nos dijiste, Leonora, sobre los artefactos culturales cuando se adelantan, o sea, cuando las obras se adelantan a la crítica, se adelantan vislumbrando cosas. Entonces, bueno, yo creo que también Esa idea de los alertadores de incendio que decía Benjamin. No, yo creo que ese trabajo puede dar mucho de sí.